Es hora de dar paso a la doctora Graciela Monesterolo, docente e investigadora de Derecho Laboral, doctora en Jurisprudencia y magíster en Investigación Educativa y Docencia Universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en legislación para la empresa y especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Andina Simón Bolívar y por la Universidad de Salamanca. Catedrática de Derecho del Trabajo en varias universidades del Ecuador, con 29 años de experiencia. Ha sido directora general académica, además de subdecana y miembro del comité editorial de la Facultad de Jurisprudencia. Ha dirigido numerosas tesis y trabajos de investigación. Es autora de varias obras, algunas de ellas con ediciones convertidas en textos fundamentales para los cursos de Derecho Laboral, tanto del ámbito privado como público, además de muchos artículos científicos sobre la materia. La doctora Monesterolo expondrá el tema Condiciones para la adecuación de la legislación laboral a las demandas sociales respecto a modalidades contractuales y condiciones de trabajo. Doctora Monesterolo, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Realmente aquí se conjuga tanto conocimiento, algunas generaciones, mi profesor Paromeque en Salamanca, mis exalumnos ahora de las altas magistraturas de la Corte Constitucional, Jorge Benavides, Ali Lozada, y también destacado estudiante que nos expuso esta mañana en otra de las mesas, Francesco Molestina, ¿no? Para mí es un honor encontrarles en estos foros y ver, como decíamos, ese cúmulo de saberes, de experiencias, y cómo no agradecer sin duda toda la organización, a todos los organizadores. No quisiera ni mencionar los nombres porque pecaría y seguro omito la gran mayoría, pero realmente infinitas gracias y felicitación a todo el equipo que ha organizado y ha hecho posible, incluso los auspiciantes, ¿no? Porque han hecho posible este evento y de tal nivel que nos complace muchísimo y les auguro aún mayores éxitos en los futuros eventos que esperamos nos sigan invitando. Pues el hecho de ser una de las últimas exponentes, la 25ª para ser exacta, pues me exime de muchísimos comentarios, me han aliviado. O sea, yo tenía una presentación, pero créanme, casi que diría borrón y cuenta nueva, porque ya todo lo han dicho. Mucho ya se ha hablado de los grandes desafíos que tiene el derecho del trabajo en la actualidad. Ya nos decía ayer el doctor Palomeque precisamente sobre este cambio de estructura, este nuevo sistema de producción, sobre la crisis que atraviesa el derecho del trabajo en cuanto a su cobertura y representación, ¿no es cierto? Cada vez son menos los trabajadores que están formalizados. Ya hemos escuchado reiteradas veces que al menos en el Ecuador la mayoría se encuentra en la informalidad. También nos hablaba precisamente Francesco horas antes, nos hablaba justamente de la razón de ser del derecho del trabajo, los desafíos, destacando que estos han cambiado. Nos hizo un recuento histórico y cifras que refuerzan precisamente el contexto que yo les pensaba traer en este momento. Es decir, sin duda, estamos no solo en una época de cambios, sino en un cambio de épocas. Y realmente al derecho del trabajo ameritaría, como también lo ha dicho, y hago ecos de las palabras de mi profesor, hay que repensarlo, refundarlo, ¿por qué no? Y qué linda la oportunidad que se está presentando ahora en el Ecuador para repensarlo, ¿no? Y incorporando las ideas, aunque sí voy a discrepar de algunos, en el sentido de que, por ejemplo, las brillantes ideas que nos ha propuesto, por ejemplo, José, ¿no? Pero yo diría, ojo, no caigamos en el error que ya cuenta ahora la Constitución. La Constitución no tiene que ser, digamos, tan legalista, ¿no? Porque eso de las modalidades contractuales debemos dejarlo para las legislaciones secundarias, ¿no es cierto? Entonces, sí, rescatar aquello que sean los mínimos que deben constar en la Constitución, sí, hablar de los principios sin duda, pero dejar todo lo demás desarrollo, ¿sí?, se deje en la legislación. Pero bueno, pasando, yo tenía justamente esta breve introducción que, como digo, me eximen todos los que me han precedido, así que
voy a pasar un poco más adelante. Y yo he propuesto, como ustedes ven, condiciones para esa adecuación de la normativa de cualquier nivel que ésta sea, ¿no es cierto? Cuanto más si es constitucional, pero hay normativa secundaria, legislación y hasta acuerdos ministeriales y demás, pero la pirámide normativa de Kelsen que nos recordaban ayer. Y yo lo voy a hacer a la luz de unas modalidades contractuales, porque es el tema que se me propuso abordar, aunque ya también se me han adelantado, pero no hay problema. Aquí le vamos cambiando sobre la marcha. Es decir, yo venía con una propuesta puntual de defender unas figuras que fueron efectivamente derogadas, me refiero a la contratación por horas y al contrato a plazo fijo, ¿no es cierto?, que fueron derogadas, pero que hubo un intento por restituirla, y a eso vamos a dedicar estas reflexiones que pongo a su consideración, porque la idea es darle una nueva oportunidad a estas figuras que el año pasado se rechazaron. Pero ya vamos a explicar el por qué se rechazaron a nuestro criterio, ¿no? Esto estoy resumiendo, digamos, unos aportes que incluso tengo publicados, ¿no?, que analizan precisamente qué pasó con esa consulta, con esa enmienda que se pretendió el año pasado. Pero, ¿esto en qué contexto? Yo decía condiciones. Entonces, bien, vamos a ver si esto... Uy, no, apagué, ¿qué hice? Esto para el otro lado. Ok, pues bien, dije el desafío, ya lo dijeron, y las condiciones así, muy puntuales y muy concretas, muy sencillo, tal vez muy escolástico, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Si queremos adecuar el derecho a los nuevos desafíos, a las nuevas realidades, a este nuevo sistema productivo, pues necesitamos 3 condiciones básicas: conocimiento, información, para lograr los necesarios consensos. Y voy a proponer dividir mi exposición, ¿no es cierto?, en 2 partes. La primera, dedicada precisamente a analizar estas condiciones, pero a la luz de un ejemplo en donde no se cumplieron, ¿no es cierto? Y vamos a explicar el por qué no se cumplieron, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les propongo, ¿no? Una primera parte, vamos a ver por qué estimo que no se dio ni la suficiente conocimiento profundo, jurídico, de la situación real, económica, social, y tampoco, no solamente vamos a ver que la propuesta gubernamental fue la pregunta que se presentó, pero también las reacciones que frente a esto también denotaron la falta de cumplimiento de estas condiciones. Y si me alcanza un poquito el tiempo, también veremos que, porque me refiero a modalidades contractuales y condiciones de trabajo. Cuando digo condiciones de trabajo, me refiero a todos los demás términos que normalmente se acuerdan y se plasman en un contrato o, en su defecto, pues suple la ley, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a los descansos, jornadas, vacaciones, ¿verdad? Y otras tantas conquistas laborales que mayormente a veces se las mejora vía negociación colectiva, ¿no? Entonces, en todo esto, es como, estamos claros, hay consenso sin duda en cuanto hay la necesidad de reformular, de cambiar, de modernizar, de actualizar. Hasta ahí vamos bien. El problema es la desconexión, el cómo hacerlo. Y es ahí donde hay ese cortocircuito. Y por eso lo pongo en una forma tan simple. 3 condiciones que a ver si para la próxima sí se dan. ¿A qué nos referimos con la propuesta gubernamental? Decíamos, y ya lo comentaba también José, el año pasado, tan solo el año pasado, por eso acá hay una cultura de ir a las urnas a cada rato, ¿no? Entonces, pues se pretendió, bueno, de hecho no se pretendió, se propuso y se puso a consideración del pueblo, a ver si se podía reintroducir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano estas 2 figuras contractuales a las que me voy a referir, es decir, el contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Pero ahí es donde empiezan los problemas. Dice, cuando se celebren por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. Para esta segunda oportunidad, esta pregunta tuvo un rechazo absoluto, ¿no? Pero justamente porque no se cumplieron las condiciones, ¿verdad? Y este año se intentó una reformulación, pero volvieron a cometer el mismo error. Y ahí voy a empezar a explicarlo, ¿sí? Se intentó, pero esa pregunta no la vamos a tener el próximo 16 de noviembre, no va a estar en la papeleta, se la retiró, pero se ensayó, pero no leyeron mis apuntes, ¿verdad? Porque la verdad ya estábamos advirtiendo
cómo evitar o proponer en un futuro, porque se veía venir que esto a lo mejor iban a reincidir en el intento, y espero que así sea, ¿verdad? Porque yo estimo que son dos figuras contractuales que son mecanismos muy valiosos para promover empleo. Nada de precarización ni nada, empleo, ¿sí? Y sobre todo consideremos que estas fórmulas, estas nuevas modalidades o cualquier reforma, sin duda, ha de pensarse para quiénes. No para los que ya tienen trabajo, sino para la gran mayoría que no lo tiene. Ahora bien, vamos a detectar cuáles son los errores, digamos, la falta de cumplimiento de las condiciones. ¿Por qué digo falta de conocimiento? Oye, esto no hace falta ser jurista para darse cuenta que no se puede hacer en una misma pregunta, pues son dos en una. Y bien podrían haber estado de acuerdo en una modalidad y no en la otra. Y la pregunta solamente admitía un sí o un no. O por último, no sé, anular. Pero no hay cómo. Primer gran error. Segundo error. Estando juntas, se desconoció que tienen una naturaleza jurídica diferente. El contrato a plazo fijo es para actividades permanentes, regulares, que bien pueden convertirse después en indefinida, porque la idea aquí no es nada ser regresivo. En el Ecuador, la modalidad típica es la indefinida. Aquí la idea sería restituir este contrato que fue derogado en el 2015, pero ya vamos a proponer al final, porque a mí me encanta hacer propuestas, para que las critiquen por último, pero la idea es proponer. A mí me encanta hacer aportes para el debate. Incluso en ese sentido les invito a hacer esos aportes. Tengo una pequeña colección ahí que les invito a participar. ¿En qué sentido? Mezclan la naturaleza jurídica de las dos figuras. Insisto, contrato a plazo fijo para actividades eminentemente permanentes, ¿no es cierto?, que pueden perdurar en el tiempo y pueden convertirse en indefinidas. Justo lo contrario con la contratación por horas, que es para actividades no continuas, no permanentes, esporádicas, como podría haber sido, ¿qué tal aquí contratábamos a un intérprete? Lo va a contratar con la modalidad indefinida, ¿verdad? Y no es por obra, es simplemente, bueno, podría haber sido contratación de servicios profesionales, sin duda, eventualmente, pero son actividades que por su naturaleza, por la forma de desarrollarlas, es que se las hace por hora, ¿no? Y segundo error, ¿cómo es posible que digan cuando es la primera vez entre el mismo empleador y trabajador? Eso bien vale para el contrato a plazo. ¿Pero cómo va a decir semejante cosa para el contrato por horas? ¿Cómo es posible le contrate 4 horas esta semana y ya nunca más lo puedo contratar entre el mismo empleador y trabajador porque ya le contraté 4 horas? Un disparate, ¿verdad? Es decir, falta de conocimiento. Ese error, insisto, se vuelve a repetir. Se quiso enmendar en algo y, caramba, lo restringe. Yo no estoy de acuerdo en que se restrinja a un determinado sector. Tiene que ser a cualquier sector que tenga determinadas actividades que permita esta forma de contratación. O sea, no ser tan al detalle de que si es el sector turístico y el otro también y después el de panaderos. No, por favor. Es decir, cada quien verá a cuándo le calza, es decir, a quién le queda, ¿no? Pero insisto, no solamente ahora dejaron a un lado el contrato por plazo, dejan el contrato por horas, pero otra vez, cuando busquen su primera experiencia laboral. No, pues volvemos a decir, le contrató una semana y ya la siguiente ya no puedo, entre el mismo empleador y trabajador. O sea, un claro desconocimiento. La segunda condición era, y esto no solamente, perdón, yo no estoy haciendo crítica aquí solamente al gobierno y más allá de la postura política, no es eso, simplemente es desde la óptica jurídica que estoy tratando de contribuir con la intención de que a futuro esto se presente de otra manera. Pero el error no era solamente del gobierno, bueno hubiera sido, el problema es de todos los demás sectores, inclusive los juristas, ¿no? Los académicos, la sociedad en general que malinterpretaba, ¿no es cierto?, yo estoy con mi propio, que interpretaba esta propuesta como regresiva de derechos. Y ahí yo no comparto, ¿verdad? Porque no es regresivo. Esto no iba a afectar de ninguna manera a los trabajadores que ya tienen la gran bendición de tener un trabajo, de que ya tienen un trabajo y que entonces no era para ellos, era para los que estarían sumamente agradecidos, ¿no es cierto?, de tener estas oportunidades de acceder a un empleo formal, aunque sin estabilidad. Ok, ya nos pusimos de acuerdo porque esa fue una de las primeras interesantes discusiones que tuve con un colega, en el sentido de que no se puede comparar lo que no es comparable. ¿Sí? Entonces no podemos pretender y decir, yo estaba defendiendo que en el Ecuador
son muchos los derechos laborales. Y justamente, yo sé que eso va a causar muchísima reacción, pero yo no estoy hablando de regresión, jamás. Y en buena hora por todas las conquistas laborales, ¿sí? Pero creo que es un momento, al menos tan crítico como en el que estamos, que hay que un poquito, por lo menos, desacelerar ese desarrollo progresivo de derechos. Porque recordemos algo, que en la medida en que esos pocos que hablábamos de una tercera parte de la población tiene un trabajo digno, adecuado, ¿m? En cuanto más beneficio sea para una minoría, más lejana va a estar la posibilidad de acceder a un empleo para la gran mayoría. Porque digo, no tendría estabilidad, pero con la expectativa, la posibilidad de sí acceder a una estabilidad si, por ejemplo, ese contrato de restituirse, el contrato a plazo, se convirtiera en indefinido. Entonces, bien, tenemos entonces también desconocimiento por parte de, como decíamos, de la sociedad en general, incluso de los mismos juristas y demás, para que hablaban de regresión. Al no reconocer los cambios que hemos discutido y que creo que está claro y hemos consensuado que son necesarios hacer, y se desconoce y se quiere lo mismo y no cambiar y se resisten a los cambios, ¿verdad? Pues vamos rápidamente a la segunda condición. ¿Cuál era la segunda condición? Aparte del conocimiento profundo, era la información, una información clara, concreta, directa, eficaz, ¿no es cierto? Una información suficiente, oportuna, ¿no? Pero veíamos ahí en programas televisivos que se hablaba así del valor por hora, sí, que puede ser mínimo tanto, máximo tanto, y uno decía, ¿y de dónde sacó esos números? ¿Verdad? Porque también vamos a proponer otra forma del cálculo del valor hora para que realmente sea atractivo, ¿no es cierto? Que tiene que tener una debida compensación, esta forma diferente de contratar, no de precarizar, ¿no? Pero en fin, entonces, también una falta que afecta, ¿no es cierto?, a esta información, es que para esos diálogos tan necesarios no se tomaron en cuenta, ¿sí?, a quienes serían los directamente beneficiados, como por ejemplo, todo el gran sector de desempleados. ¿Por qué no se les preguntó a ellos si estarían de acuerdo con la restitución de un contrato por horas? ¿Por qué no se les preguntó si estarían de acuerdo con un contrato a plazo fijo? ¿No? Seguían preguntándole ¿a quién? A los dirigentes sindicales. Y ya sabemos cuál es su postura, ya sabemos qué van a decir, porque ellos defienden, ¿no es cierto?, que nada que no sea para aumentar los beneficios y mejoras, ¿sí? Todo lo que no sea en ese sentido es regresivo para ellos, ¿no? Pues bien, lo mismo podríamos decir con respecto a las condiciones de trabajo, que como insisto, pues me refiero a vacaciones, jornadas, descansos, etc. Y también, pues sí, o sea, siempre se impide, se frena, se critica, se oponen, ¿no?, los mismos sectores de siempre, porque precisamente o quieren mantener inalterables sus condiciones, que eso estaría bien en el sentido de que no sea regresivo para ellos, pero pensemos en nosotros, ¿no? Entonces, desconocen, y eso también es muy común, y por eso no se entienden, y ahí sí, la doctora Lana, que es experta en políticas, pues me podrá corroborar. Es obligación del gobierno generar las condiciones de un trabajo, del trabajo en general, no contratar a todos los desempleados. Y por eso es que no se entiende, porque por un lado el gobierno hace los mayores esfuerzos, ¿no es cierto?, por generar empleo, y por otro decir, ¿y entonces cómo se entiende la desvinculación de los funcionarios públicos? Pero eso es por otro tema, ¿no es cierto?, porque es parte de un plan de eficiencia administrativa, ¿no? Entonces es otra cosa. ¿Cuánto tiempo criticamos cómo se había engrosado la burocracia, ¿no?, las instituciones, cómo habían crecido? Bueno, alguien con valentía tiene que decir, hasta aquí va, hasta aquí no más, ¿verdad? Y cuando se lo hace, se critica, porque acá todo se critica. Y a mí me gusta también mucho criticar, pero critico, pero aporto. Y doy ideas, justamente para generar reacciones. Por otra parte, claro, siempre en todos estos tipos de cosas, de propuestas, de reformas, siempre hay muchas contradicciones, escasa, fuera de contexto, ¿no? Y lastimosamente, insisto, en los foros se convoca siempre a los mismos que se oponen a todo. Pero bien, y por supuesto, al no darse ni tener la suficiente información, ni tener, el conocimiento profundo primero, la suficiente información, obviamente no se va a dar la tercera condición, es decir, los consensos. Por eso decía que esto fue un ejemplo precisamente de esa falta de cumplimiento de los
de estas condiciones fundamentales. Y pasamos a la segunda parte, que es la que tal vez me gusta más, porque es hacer propuestas. Proponer, o sea, dar ideas. Ideas, por supuesto, pueden ser mejoradas, pulidas, desechadas si ustedes quieren, y si así lo consideran, pero en el sentido de, bueno, si se van a proponer la reincorporación, porque entiendas, en este momento están derogadas, ¿no? Pero si se llegaran a reincorporar, mediante ahora por lo pronto una enmienda constitucional como menos, o si la Asamblea Constituyente pues deja más libertad, ¿no es cierto?, quedándose en esos mínimos y en esos principios en la Constitución para que sea después el legislador el que vaya decantando qué posibilidad y qué modalidades contractuales se pueden generar, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para mejorar las propuestas concretamente sobre la contratación por horas y el contrato a plazo. Y por ir rapidito, pues por ejemplo, ya hemos dicho, en el contrato por horas lo que se tiene que insistir, ¿no es cierto?, es imperativo que se explicite el tipo de actividades para las cuales procede, siendo estas, como dijimos, solo las esporádicas, las discontinuas, las no estables, ni las permanentes. La obligatoriedad de la afiliación, eso fue uno de los grandes vacíos, y la gente decía, no, pero es que son precarizados porque no tienen seguridad, porque no tienen protección. No se dijo, hay que informar, hay que ser explícitos. La obligatoriedad, como decíamos, la forma de calcular el valor, las formalidades del contrato, las prohibiciones, la posibilidad de coexistencia de varios empleadores, el derecho a la participación en las utilidades, aunque sea contrato por horas, tiene derecho al proporcional. ¿Cuándo hubo la duda de eso? Pero a la mayoría de gente eso no le tenía claro. Debo decir que esto, bueno, el contrato por hora estuvo bastante bien regulado durante su vigencia, es decir, desde el 2000 hasta el 2008, ¿no es cierto? Es decir, inspirémonos en lo que ya está, porque no se trata de borrón y cuenta nueva todo. Atesoremos las cosas que ya estuvieron bien para pulirlas y mejorarlas, ¿no? Simplemente para abonar y mejorar, si se quiere, la propuesta para hacerla más atractiva, yo me permito sugerir, por ejemplo, habrá que ver los cálculos y cosas, pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, que incluso en el contrato por horas se piense en una compensación por terminación, ¿no? Se entiende que no por 4 horas, ¿no? Pero si tuvo cierta, no digamos regularidad, pero alguna frecuencia, alguna cosa, pues reconocerle tal vez un proporcional por tiempo de servicios o una protección especial por maternidad. Yo en esto entro un poquito en detalle en lo que tengo publicado, ahora por el tiempo no puedo. Un incremento considerable al valor hora, insisto, que no se limite solamente a sumar todos los beneficios, dividirlos y el proporcional, sino que de una manera técnica se multiplique por algún factor que sea algo atractivo, ¿no? Un recordatorio expreso de que este tipo de contratación reconocería los mismos derechos que cualquier otro trabajador, permanente, obvio, excepto, la única excepción, la estabilidad, que podrá alcanzarla con otras modalidades contractuales. Y vamos con ya vamos terminando, con el contrato a plazo fijo. ¿Qué podríamos proponer? Por supuesto que sea excepcional, porque la modalidad típica seguiría siendo, como está en el Código del Trabajo, la modalidad típica, la indefinida, ¿no? Solo y siempre solo para las nuevas contrataciones, tal como constaba. O sea, pero yo no sé a quién le metieron el susto de que, no, si se reincorpora esta figura, voy a perder mi trabajo y me lo van a cambiar. No hay cómo, porque justamente de eso vamos a tratar. Por eso yo digo con suficientes resguardos, ¿no? O candados, si se quiere. Es decir, que se respeten los derechos de los trabajadores permanentes, que no se superen, por ejemplo, 3 años. Antes teníamos el límite de 2, pero bueno, ya que estamos, pongámosle 3, considerando la situación tan crítica. Esto porque necesitamos fomentar el empleo, necesitamos estimular a la parte empresarial para que contrate, darle un periodo de gracia un poquito mayor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, 2, 3 años, después de lo cual se convertiría en indefinido. Por ejemplo, que se podría pedir la autorización por parte del ministerio, o que se prohíba la contratación de los nuevos trabajadores, a menos que los contratados a plazo fijo, anteriormente, hubieran pasado ya a ser trabajadores con estabilidad indefinida, o que se prohíba la sustitución de trabajadores a cambio de un régimen laboral, ¿verdad? Que se compruebe que la separación de trabajadores contratados bajo esta modalidad no ha sido por voluntad de la parte empleadora y que en caso de terminación unilateral, por supuesto, se restituyan al menos las indemnizaciones que teníamos hasta el 2015, es decir, se acordarán, el 50% de lo que falte para cumplir el plazo pactado o bien las que correspondían al plazo indefinido según la elección del trabajador, lo que más le conveniera, quedará más conveniente. Pues bien, vamos a las conclusiones, porque ya se me acabó el tiempo.
Pues ya, esto tampoco lo voy a mencionar porque simplemente lo ya he dicho, es decir, las 3 condiciones, eso sí, coincido plenamente con las cifras que ha establecido la doctora Lanas, en el sentido de que en el 2016 al 2020, lejos de mejorar la contratación fruto de la derogatoria del contrato precario de a plazo, como le llamaron, a mí me pareció absolutamente demagógico, por cierto, y ahí está, todavía no estábamos en crisis tan tremenda, económica, antes de la pandemia, etcétera, pero decreció, incrementó la informalidad, decrecieron las contrataciones. Entonces, no digo, por favor, y no se malinterprete, que todo esto se debió a la derogatoria del contrato a plazo, de ninguna manera, pero no, al menos no surtió el efecto deseado. En eso sí estamos de acuerdo. Y, por supuesto, cuando hablamos de principios, esto jamás podría ser regresivo, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, como digo, por lo menos desacelerar un poquito, ¿no? E incluso reiterando el criterio de la Corte Constitucional, que inclusive es factible una regresión de derechos si es debidamente justificada. Y por último, ya las recomendaciones. Esta sí es la parte que más me gusta, porque digo, ¿cómo hacerlo? Porque siempre nos quedamos en la pregunta, bueno, hay que hacerlo, hay que hacer, y bueno, ¿cómo? Pues yo propongo algunas cosas. Primero, definitivamente, tenemos que generar, ¿no es cierto?, ser sensibles a los cambios que imponen los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la globalización y en general la realidad económica y social actual a nivel nacional, regional, mundial, para repensar ese derecho del trabajo en general y la normativa laboral en particular, especialmente en lo que respecta a las nuevas modalidades del contrato, que es lo que justamente estábamos hablando de que deberían ser restituidas. Porque si bien la intención protectora es comprensible y necesaria, las sociedades evolucionan y las leyes deben evolucionar con ellas para seguir siendo justas. La segunda, hay que deponer toda esa cantidad de resistencias, enfrentamientos que permita pasar de lo que tenemos ahora, ¿no?, de esa rigidez jurídica a un equilibrio flexible. Y por último, ¿ya?, o sea, fijar estos estándares mínimos. Eso es lo que debe recoger realmente la Constitución. Estándares mínimos y eso sí, inamovibles, eso sí, intangibles, ¿no? Entonces, yo aquí siempre insisto de que sí es posible flexibilizar sin precarizar, ¿verdad? Entonces, por último, un mensaje un poquito esperanzador, ¿no?, si me lo permiten, no dejar de soñar, de creer que se pueden aunar esfuerzos para construir juntos un futuro mejor. Por ello, hacemos votos para que las reflexiones que se han compartido en este Congreso, aunque muchas de ellas originadas en experiencias nacionales, den luces suficientes a quienes tienen la responsabilidad desde los diferentes espacios, ya sea la academia, la legislatura, la judicatura, los gobiernos, las cámaras de la producción y comercio, los gremios sindicales y, en fin, la sociedad en general, para aportar en la construcción de un mundo más equitativo, justo y solidario, afianzados, sí, en los derechos fundamentales, pero aterrizados en la realidad y en las verdaderas y urgentes necesidades sociales que permita a toda persona que aspire a tener un trabajo pueda lograrlo y garantice a todos sus habitantes una vida verdaderamente digna. Muchísimas gracias por su atención y perdón por pasarme un poquito. Muchas gracias.